Vamos a orar y vamos a pedir revelación esta mañana. Padre, estamos en tu divina presencia, Señor. Hemos venido para recibir porque reconocemos que te necesitamos. Tu palabra nos muestra al salmista exclamando, haciendo una comparación con el siervo, con ese animalito que andaba en el campo y que por su desesperación de tomar agua, de encontrar arroyos, tenía que caminar muy lejos hasta llegar a donde hubiera una fuente de aguas. Y el rey David dice: mi alma tiene sed de ti. Y así estamos en esta mañana. Tenemos sed, queremos ser saciados, queremos llenarnos de ti. Queremos que tú vengas y toques nuestro corazón con tu palabra, pero queremos también que tú llenes nuestra mente con el conocimiento de esa palabra tuya, poderosa, de bendición. Pero también queremos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, toque nuestro espíritu y de esta manera, de una manera integral, podamos crecer nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo, podamos crecer, madurar para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra provoque algo poderoso en nuestras vidas, provoque santidad, provoque servicio, provoque carácter en nosotros, Padre. Por lo tanto, Dios, en el nombre de Jesús, te pido que uses tu palabra en esta mañana, que uses mi vida para transmitir tu palabra y que, Señor, esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Oramos para que esta palabra también pueda ser recibida por personas que vienen a este lugar y que vendrán a este lugar para conocerte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Gracias a Dios. Qué bueno verles. Qué bueno saber que están bien. Qué bueno saber que el Señor es su prioridad y por eso están aquí. Amén. Gracias a Dios. Bien. Vamos al libro de Apocalipsis. Hace unos 30 años tuve la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis versículo por versículo con un maestro, un buen maestro en las escrituras, nuestro pastor, mi primer pastor, Rubén Romano, un excelente pastor, muy buen maestro, y nos llevamos, yo creo que como 1 año y medio más o menos, estudiando el libro de Apocalipsis. De esos estudios todavía tengo 2 compilaciones. Me falta una que a alguien se la presté y jamás regresó, pero me hubiera gustado tenerla porque tiene excelentes datos y muy buena interpretación para poder enseñar. Pero aún así el reto es documentarme para que pueda enseñarles de la mejor manera. Vamos en esta ocasión solamente a estudiar 3 versículos, así que nos vamos a llevar un buen tiempo con Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 3, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a tratar de desglosar estos versículos y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice así, Apocalipsis 1, versos 1 al 3. Bien, 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está, repita la última frase, porque el tiempo está
Otra vez, porque el tiempo está cerca. Muy bien, puede tomar su lugar, gracias. El Apocalipsis no es solo un libro diferente a los demás libros del Nuevo Testamento, sino que también es notoriamente difícil para los intérpretes poder darles precisamente una interpretación y una aplicación a la vida. Incluso precisamente porque es muy difícil, muchos sencillamente evitan el libro, evitan leerlo, evitan estudiarlo, evitan enseñarlo. Me estaba enterando que hay congregaciones, organizaciones evangélicas que omiten la enseñanza del libro de Apocalipsis, no solamente en sus iglesias, sino aún en los seminarios teológicos, porque lo ven como innecesario. Dice, está tan lleno de figuras y de ilustraciones que no es necesario. Mejor leemos las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, los evangelios y algunos otros libros del Antiguo Testamento y nos evitamos problemas de interpretación. Hay personas que llegan a ese caso. Así que si es un libro difícil de entender aún para maestros en teología, creo que va a ser un poquito difícil para nosotros, en mi caso, y poder enseñárselo a usted de una manera sencilla para que usted lo pueda comprender. Sin embargo, creo que con la ayuda de Dios y la revelación del Espíritu Santo podremos entenderlo, aplicarlo y obedecerlo, porque ese es el punto de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Este libro nos resultará difícil, pero sin duda nos resultará también en un reto que traerá consigo gran bendición. Y al final, casi al final de la prédica, usted va a saber por qué tiene bendición el estudiar este libro. La literatura apocalíptica en el tiempo antiguo, antes de Cristo, allá con los judíos, ellos tenían literatura que podemos llamarle así, literatura apocalíptica. Eran libros que habían escrito personas judías, algunos muy piadosos, que se referían precisamente a los tiempos en que habría de terminarse todo. Incluso algunos libros del Antiguo Testamento pueden caer o podemos ubicarlos dentro de esta agrupación de literatura apocalíptica, porque nos hablan de los tiempos futuros, de los tiempos finales, principalmente libros como el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Los judíos dividían el tiempo en dos edades. Número uno, el tiempo presente que estaban viviendo, en su gran mayoría tiempo de aflicción, tiempo de problemas. ¿Cuántos saben esto? En esta vida, en este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Y a veces, la aflicción a veces es un constante en nuestras vidas, porque tenemos problemas con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, con los clientes, en todos lados hay problemas. Y a veces el problema no son los demás, el problema a veces somos nosotros mismos. Nosotros somos el problema y por eso todo el mundo nos provoca problemas, según nuestro punto de vista. Sin embargo, aun cuando nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, aun cuando estamos sometiendo nuestro carácter a la voluntad de Dios, aún así nos encontramos problemas. Y ahí tenemos al siervo Job, un hombre santo, que agradaba a Dios, un hombre que era temeroso de Dios, y aún así le llegó un tiempo de aflicción. Así que la aflicción no es solamente para el impío, aún la aflicción es para el hombre de Dios, para el santo, para el que busca a Dios. Sin embargo, algo que podemos decir es que en este tiempo presente la constante es aflicción para todos, santos o no santos. Pero la literatura apocalíptica judía se dividía en eso, en el tiempo presente de aflicción y en el tiempo futuro. Ellos esperaban, y lo vemos en muchos libros del Antiguo Testamento, la venida de su Mesías, incluso lo siguen esperando. Es un tiempo en que el Mesías vendrá y reinará sobre la tierra desde Jerusalén e impondrá paz en todo el mundo. Esto lo hará el Señor Jesucristo. Ahora que ya tenemos
completa la revelación. Tenemos ya no solamente el Antiguo Testamento, sino que también tenemos el Nuevo, y terminamos con el libro de Apocalipsis. Nos damos cuenta que sí va a llegar ese tiempo, un tiempo de paz sobre la tierra, Cristo reinando, el Mesías que los judíos siguen esperando. Él llegó hace 2000 años, murió por ti y por mí, dejó encomienda a sus apóstoles, regresó una vez más al tercer cielo, a la presencia del Padre, está sentado en el mismo trono de Dios, a la derecha del Padre, y pronto viene y establecerá su reino terrenal, donde dice la Escritura que habrá paz. Incluso algunos pasajes de Isaías nos dicen que habrá un tiempo de tanta paz que la ira será quitada. La ira, el odio, el enojo será quitado. Y dice que habrá tanta paz que el leoncillo podrá jugar con el cordero. En estos días no, se lo come. Y los niños podrán jugar con el cachorro de león y con esos animales que hoy se consideran salvajes. Va a ser quitada la ira para ese tiempo, el tiempo del milenio. 1000 años gobernando Cristo sobre la tierra. Qué precioso, estamos esperando eso. Así que no solamente los judíos anhelaban eso, sino que también nosotros como cristianos. Toda la literatura apocalíptica trataba de estos dos acontecimientos: el tiempo presente de aflicción y el tiempo futuro, un tiempo de paz. Y este libro que estamos a punto de empezar a estudiar, que es también un libro apocalíptico, nos habla precisamente de estas dos cosas: de un tiempo de aflicción, que es el que estamos viviendo, y que de acuerdo a la profecía bíblica esto se va a agravar. Así que no hay esperanza en esta tierra, no hay esperanza en este mundo, no hay esperanza. Si vemos noticias, nos damos cuenta que la cosa está un poco más grave cada vez. Yo no sé si ha notado que la temperatura ha aumentado en los últimos años. Dicen los meteorólogos que para esta temporada de huracanes y ciclones va a estar mucho más intensa que el año pasado. Se esperan más inundaciones, se espera más destrucción, por consecuencia mucho más gente en aflicción, y otros más en hambruna, porque lugares como nuestra región, donde no ha llovido, donde hay un intenso calor y que las cosechas no se van a dar como debieran, causan problemas de abasto, no hay lo suficiente, por lo tanto se encarecen. Pero lugares donde van a recibir directo el embiste de los vientos, de los huracanes, de los ciclones y todo ello, bueno, pues muchos se quedan sin casa, no tienen dónde vivir. Otros se quedan sin trabajo porque su lugar de trabajo se destruyó, etcétera, etcétera. Y la cosa va para peor. Así que sí, estamos en un tiempo de aflicción. Pero gracias a Dios que su palabra, la palabra de Dios, nos habla también de que vendrá un tiempo de bendición, de paz. Estaremos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? No se suicide. Es que yo me quiero ir con el Señor, ¿no? Y se avientan del puente. No, espérese. El Señor quiere que estemos aquí todavía otro tiempo. Es más, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Los que ya empezaron a salir a hacer estas encuestas y a preguntar si le gustaría a la persona que orásemos por ellos, ya se están dando cuenta que es un trabajo arduo. Me reportaron que algunos salieron 1, 2 horas, 3 horas y solo encontraron a uno con la disposición de darle sus datos para orar por ellos. Requiere tiempo esto, es trabajo, pero todo para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Ahora, regresando al punto, el autor del libro de Apocalipsis, sin lugar a dudas, se llama Juan. ¿Cómo se llama? Juan.
Juan es el escritor del libro de Apocalipsis, pero también el escritor del Evangelio según San Juan, y es el mismo escritor de la primera, segunda y tercera carta de Juan. Así que es el mismo Juan, aunque en Hechos de los Apóstoles se menciona a otro Juan, que es conocido también como Juan Marcos. No es el caso. El escritor de este libro de Apocalipsis es conocido como Juan el Evangelista, que también fue el discípulo más joven de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan se nos da un dato muy hermoso, donde dice que el discípulo al cual el Señor amaba se recostaba sobre su pecho. Qué precioso, ¿eh? Un acto así como paternal, hermoso. Y Juan era ese como un hijo amado que se recostaba en el pecho del Señor. Es este Juan. Es más, un dato muy curioso que nos muestra todos sus escritos es que Jesús nunca le dijo a él que él era el más amado de todos los 12. Nunca le dijo que él era el preferido. Pero él se sentía amado, por eso decía el discípulo al cual el Señor amaba, y se refería a él mismo. Precioso. Tenía esa bendición, ese privilegio, o si no lo tenía, lo buscaba. Y buscaba recostarse en el pecho del Señor. Ese es Juan, el autor del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis se llamaba Juan y empieza diciendo que Dios envió a su siervo Juan las visiones que va a relatar. Leamos una vez más el verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está. Juan vivió en Asia. Oiga, estos son algunos datos importantes. Juan vivió en Asia, en la misma región que los cristianos de las 7 iglesias. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vamos a ver que hay un mensaje un mensaje específico, un mensaje muy enfocado, muy personalizado a cada una de 7 iglesias que están o que se encontraban en Asia en ese tiempo, Asia Menor. Y es en esa misma región en la que Juan estaba. De hecho, estaba en una cárcel, estaba, vamos a decir así, exiliado, lo habían expulsado, lo habían mandado a esa isla como prisionero. De hecho, esa isla era usada en ese tiempo como ¿cómo se llama? Un lugar de trabajos forzados. A los prisioneros que no los querían matar, eran jóvenes, que tenían fuerza, los mandaban a trabajar ahí, porque en esa isla había minas, dicen algunos que eran minas de sal, donde extraían sal, eran trabajos muy pesados, y la usaban después para comerciarla en los países del Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, por ahí por Grecia, ahí por Roma y toda esa región donde se desenvuelve todo el Nuevo Testamento. Así que Juan vivió en esa región. Se identifica como hermano de los destinatarios de su carta. Él no se hace mayor, él se identifica como hermano de las personas que van a leer esta carta. Y dice que él está pasando por las mismas tribulaciones que ellos. ¿Ustedes tienen aflicción? Les dice, yo también. Y es que sí, en verdad estaba pasando tribulaciones Juan. Lo habían apresado y lo habían intentado matar. Incluso dice que lo habían metido en una olla de aceite hirviendo. Es que la mentalidad desquiciada de esa gente era atormentar a los presos y hacerlos sufrir lo más que pudieran antes de matarlos. Entonces, cuando los soldados vieron que el aceite hirviendo no le hizo nada, se espantaron, y por eso mandaron a Juan a esa isla, a la isla de Patmos, para que allí se quedara. Dicen, a lo mejor nunca va a morir, va a vivir para siempre. Mejor lo mandaron para allá. Pero sabemos que sí falleció después. Sin embargo,
Es ahí, en la isla de Patmos, donde recibe la visión. Apocalipsis 1:9, ahí mismo, pero vamos a ver un dato en el verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta dónde estaba? ¿Dónde? En la isla Patmos. Ahora, ¿por qué estaba ahí? Dice, en este versículo dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, por predicar la palabra, por dar testimonio, por andar evangelizando. Por eso lo llevaron para allá. Es que era tanto el odio del emperador que estaba en ese tiempo, que definitivamente buscaba la manera de matar, de acabar con los cristianos. No solamente con los cristianos, también contra los judíos. Algo que encontramos en el libro de Apocalipsis es que Juan, el escritor, está totalmente empapado del Antiguo Testamento. Tanto que de los versículos, oiga bien, que tenemos en el Apocalipsis, el apóstol Juan cita el Antiguo Testamento 245 veces, de un total de casi 500 versículos. Así que es casi la mitad. Otros estudiosos dicen que es mucho más, por algunas referencias de algunas palabras que se usan en Apocalipsis y que también están en el Antiguo. Entonces algunos ubican hasta un 70% de lo que escribe en Apocalipsis que ya estaba en el Antiguo Testamento, o que son referencias o textos del Antiguo Testamento. El apóstol Juan se identifica como profeta en esta carta, aunque no dice abiertamente yo soy el profeta, pero dice algunas palabras que se pueden relacionar con los profetas del Antiguo Testamento. Juan no se identificó aquí como el apóstol, como lo hacía el apóstol Pablo cuando escribe las cartas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y ya menciona a quién va dirigida la carta. Sino que el apóstol Juan sencillamente empieza a mencionar lo que Dios le está diciendo que escriba. Y es un detalle muy curioso que hacían los escritores, los profetas del Antiguo Testamento. Por eso decimos que se identifica como profeta. Apocalipsis 1, verso 11, vamos a ver cómo lo hace. Dice el verso 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero este dato: escribe en un libro. Él está recibiendo la orden directa y él va a cumplir ese mandato, esa orden, y es algo especial que tenemos de los profetas en el Antiguo Testamento. En el verso 19 también lo menciona, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe, está recibiendo el mandato. Pues si usted ha leído Ezequiel, Jeremías, Daniel, usted va a identificar rápidamente estas palabras, cómo es que Dios trata con sus profetas. Como todos los libros de la Biblia, tienen críticos. Hay gente que no cree la palabra y que tratan de poner tropiezo a los que sí creemos. El libro de Apocalipsis es uno de ellos. Hay gente, los conocidos como alta crítica, la gente que está en contra de la palabra de Dios, niegan que Juan sea el escritor y tratan de buscar sus propias conclusiones. Sin embargo, un dato muy importante es que el Apocalipsis fue aceptado por los primeros cristianos, los cristianos del primero y segundo siglo. Fue aceptado generalmente por la mayoría de cristianos como viniendo directamente del apóstol Juan. O sea, ellos, la iglesia que ahora conocemos como iglesia primitiva,
Cuando los primeros cristianos empezaron a recibir copias del libro de Apocalipsis, todos en su gran mayoría lo aceptaron como viniendo directamente del apóstol Juan. Así que esta es una gran referencia histórica de que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Aunque recuerde, el autor es Dios. Como en todos los libros de la Biblia, el autor es Dios y solamente ocupa escritores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, la gran mayoría de estudiosos lo ubican en el año, aproximadamente el año 95 de nuestra era. Considerando que el apóstol Juan era el más joven de los 12 discípulos, tal vez tendría 18 o 20 años cuando andaba ahí con el Señor. Así que es el que vivió más tiempo, más aún que no lo pudieron matar con el aceite. Bueno, es el que vivió más. A los demás apóstoles los mataron, usted sabe, unos los decapitaron, otros los arrastraron hasta la muerte, otros los crucificaron. Bueno, mataron a todos, pero a Juan no lo pudieron matar, entonces él vivió más tiempo. Y se considera que para el tiempo en que escribió el libro de Apocalipsis, precisamente Juan tendría aproximadamente entre 85 y 90 años. Ya estaba grandecito el apóstol. ¿Amén? El libro fue escrito en tiempos de un emperador llamado Domiciano, un emperador romano llamado Domiciano, que estaba loco este hombre, como todos los demás emperadores. Llegan a creerse Dios por tanto poder económico y militar que tenían. Ellos controlaban todo, controlaban la economía, controlaban la política, pero también controlaban la religión. Algo muy parecido con el anticristo que va a venir, que va a querer controlar esas tres cosas en todo el mundo, en todo el mundo. Pero ya los emperadores de ese tiempo controlaban esas tres cosas. Ahora, ¿cómo controlaban la religión? Imponiéndola. Así como cuando vinieron de España los conquistadores a nuestras tierras americanas y cómo impusieron la religión que ellos traían, matando a los que no querían someterse a su religión. Así lo hacían en aquel tiempo. Así que Domiciano mandó hacer estatuas de su figura y las distribuyó en todo el imperio, y obligaba a todos a que se postraran ante esa estatua y que le hicieran peticiones, que le oraran como si fuera Dios. Él literalmente se creía Dios. Y como los judíos y los cristianos se oponían a eso, porque los judíos y los cristianos seguían los escritos del Antiguo Testamento, así que él se molestó tanto, Domiciano, que inició esta gran persecución en contra de los cristianos. A causa de eso, Juan está desterrado en la isla de Patmos, allí olvidado, dejado ahí con el propósito de que allí muera. Ahora, vamos a entrar al estudio. Estos fueron datos históricos solamente del contexto en que fue escrito el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a la palabra. Vamos a leer nuevamente el verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este libro se llama, ¿cómo dijimos? ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Y la palabra Apocalipsis viene del griego, que es exactamente igual, nada más que se escribe allá con Y en lugar de I latina. Apocalipsis, exactamente igual. De hecho, se dice la transliteración. Algunas otras traducciones traducen el título del libro de Apocalipsis y le ponen revelación, porque esa es su traducción, revelación. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. Ahora, ¿qué significa revelación? Revelación significa correr el velo. Eso es revelar, correr el velo. Yo no sé si tengan la idea,
Pero ahora, bueno, yo lo he visto cuando van a inaugurar, por ejemplo, algún teatro o algún lugar público, ¿no? Ahora ya no es un velo, ahora es una cinta. ¡Pum! Cortan la cinta y ya puedes entrar y ver todo lo que hay adentro, ¿sí? En palabras antiguas o conforme al contexto del libro es correr el velo. Corres el velo y ya puedes ver lo que hay atrás, lo que hay guardado. Hoy se ve mucho con los que compran un auto nuevo. Llegas a recoger tu auto y generalmente lo tienen bajo una manta, están grabando, ¿verdad? Y de repente te descorren la manta y ahí está tu auto nuevo con un moñote, ¿no? Oh, precioso. Muy bien. Entonces, la palabra revelación, ¿qué quiere decir? Correr el velo, para mostrar lo que hay ahí, lo que hay atrás. Amén. En este caso se está corriendo el velo para que podamos ver, para que Dios nos pueda mostrar lo que va a suceder. Son cosas que el Señor nos va a mostrar. Así que empieza con las palabras, la revelación de Jesucristo. Ahora, estas palabras, la revelación de Jesucristo significa dos cosas. Número uno, que Cristo mismo se va a revelar en el libro. Vamos a ver a Cristo en todo, desde el principio hasta el fin de este libro. Lo vamos a ver en sus diferentes facetas. Lo vamos a ver principalmente como resucitado, pero lo vamos a ver también como juez y como Señor aquí en este libro. Así que, número uno, es la revelación de Jesucristo acerca de Él mismo, como Dios, como persona, como juez, como Señor, como Rey. Pero también, cuando dice la revelación de Jesucristo, también se refiere a lo que Él, lo que Jesús nos va a mostrar más adelante. Así que la revelación es en dos sentidos, acerca de la persona de Jesús, pero también acerca de las cosas que han de suceder. No podemos dejar de ver que aquí tenemos un cuadro también de la totalidad de la vida cristiana. Aquí, a través del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar una serie de aplicaciones hacia nuestras vidas, e incluso vamos a encontrar aquí en el libro de Apocalipsis también aquellas cosas que pudieran evitar que el llamado cristiano, el que dice que es cristiano, no llegue a la gloria eterna. Esto es terrible. Así que a través de este libro vamos a encontrar una serie de exhortaciones para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana correctamente, verdaderamente, fielmente, de tal manera que podamos ser agradables a nuestro Dios, que podamos creer esa salvación que nos ha dado por gracia. Ahora, aquí mismo vamos a encontrar algo. Dios nos revela lo que hemos de decir y hacer en Jesucristo. Él se nos revela a sí mismo porque dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere leerlo? Está en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Así que la vida sigue fluyendo hacia la gran revelación final de lo que ya Cristo nos mostró, pero que ahora lo vamos a ver literalmente, físicamente. Muchas cosas que el Señor nos muestra en este libro, las estamos viviendo y va a ser como correr el velo para que veamos que estas cosas que están sucediendo ya fueron escritas hace mucho tiempo, nos fueron ya reveladas. ¿Cuál es el problema? Que de repente leemos el libro, pero lo pasamos por encimita, no nos metemos a profundidad y por eso no se nos descorre el velo. Seguimos como con el velo puesto. Ahora, los intermediarios de la revelación. Otra vez, Apocalipsis 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la revelación de Jesucristo? ¿Cómo llegó a Juan?
Bueno, primero surge de Dios. Esta revelación primero surge de Dios. Dice ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que Dios da primero la revelación. ¿A quién? ¿A quién se la dio primero? Otra vez leemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Dios. ¿A quién se la dio? A Jesucristo primero. Vamos, palabra por palabra, despacito, no os adelantéis. Así que primero Dios, la revelación surge en Dios y se la da ¿a quién? A Jesucristo. Tenemos que distinguir en nuestra mente a las tres personas de la Trinidad, porque trabajan de manera diferente, aunque son uno, pero trabajan de manera diferente, siempre para bendecir al hombre. Pero en este caso vemos la distinción. Surge la revelación del Padre y se la da a Cristo, al Hijo. Y luego, ¿qué más pasa? Dice ahí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el Padre se la dio al Hijo, el Hijo se la dio ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué dijeron aquí? Exacto, al ángel. No dice cuál ángel, pero algún ángel. Y luego ese ángel se la dio ¿a quién? A Juan. Gracias, ya entendimos ahora. Así que es un proceso esta revelación. Surge del Padre, se la da a Cristo, el Señor Jesucristo se la da al ángel y el ángel se la lleva a Juan. ¿Por qué no fue más rápido? Sin intermediarios. Bueno, hay las cosas que Dios hace, a Él no lo podemos cuestionar, pero sencillamente así quiso hacerlo Dios. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, generalmente Dios para llevar un mensaje a los hombres generalmente usa ángeles. Ángeles. Se le apareció a Daniel, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Dice que era su ángel, el ángel de Jehová allí en la zarza ardiente. Entonces generalmente Dios usa ángeles. Incluso la palabra ángel, ¿sabe qué quiere decir la palabra ángel? Mensajero. ¿Qué quiere decir? Mensajero. Entonces envió un mensajero para que le llevara la palabra a Juan. La revelación entonces tiene su origen en Dios, fuente de toda verdad que descubren las personas, viene a través de de meterse con Dios, de una intimidad con Dios. Entonces ahí Dios le revela. Dios no le va a revelar algo a alguien que no tiene la disposición de buscar a Dios. Tiene que haber en su corazón primeramente el deseo anhelante, el fervor, la pasión por conocer algo de Dios, y entonces Dios se lo revela. Amén. Ahora, el contenido de la revelación. Ahí mismo en Apocalipsis 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. Así que, ¿cuál es el contenido de la revelación? Las cosas que han de suceder pronto. Ahora, tenga mucho cuidado, porque dentro de la interpretación vamos a encontrar en la teología a muchos que tienen su propia manera de interpretar la Biblia. De hecho, hay por lo menos 4 corrientes de pensamiento, 4 maneras de interpretar la Biblia. Y una de estas maneras de interpretarla se llama pretérito o pretericista. ¿De qué habla esto? De que toda la revelación del del Apocalipsis ya se cumplió, dicen ellos. Ya se cumplió en el tiempo de Juan. Y nada tiene que ver para nuestros días. Así la interpretan algunos. Entonces dicen, ya surgió el falso profeta, ya surgió el anticristo, ya pasó todo eso. Ahora estamos en el milenio, dicen algunos. Digo, Padre Santo, bueno, para empezar no veo a Cristo reinando desde Jerusalén para toda la tierra.
Luego tampoco veo que la ira haya sido quitada. Todavía todos mis vecinos son muy enojones. Bueno, yo también. Ay, Señor. Tampoco veo a los animalitos ahí jugando, los leones con los venaditos. Todavía se los comen. Ni a los niños jugando con las víboras, tampoco. Todavía huyen. Los niños y las víboras también. Así que no hay nada. ¿Cómo pueden creer eso? Pero bueno, gracias a Dios que por lo menos creen en la salvación por gracia en Cristo Jesús. Pero bueno, hay otros tres tipos de manera de interpretar la Biblia y no se las voy a dar ahora, se las vamos a dar en la siguiente. Pero quiero decirles que la manera en que vamos a interpretar el libro de Apocalipsis es una combinación de estas cuatro, porque hay cosas que ya sucedieron, hay cosas en el libro de Apocalipsis que estaban sucediendo en el tiempo de Juan, y hay cosas que iban a ser futuras para el tiempo de Juan, que son las que nos han alcanzado a nosotros. Amén. Ahora, el versículo 1, cuando dice que le está revelando la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ponga mucha atención. La palabra pronto es relativa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo pronto, puede ser para ahorita ya, en el instante, puede ser en 5 minutos, puede ser el día de hoy, puede ser en este mes, en este año, o sencillamente en esta era. Porque la palabra pronto es relativa, es así como la palabra joven. La juventud es relativa, ¿sabía eso? Así es la palabra pronto. O sea, la palabra pronto no te dice exactamente el tiempo en que han de suceder las cosas. No dice en 5 años, en 10 años, en 1000 años, no. Más aún tomando en cuenta que para Dios 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Es decir, para Dios no existe el tiempo. Entonces la palabra pronto viene a ser ¿qué? Relativa. Entonces, cuando estudiamos la Escritura tenemos que abarcar todas las formas de lo que pudiera ser esa palabra y no encerrarnos en una sola. Porque algunos han dicho, bueno, la palabra pronto es porque ya iban a suceder esas cosas en el tiempo de Juan, ya sucedieron y ya no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Apocalipsis es un libro antiguo, pasado, ya sucedió, nada tiene que ver con nuestra era moderna. Pero como vayamos ahondando en el estudio de este libro, nos vamos a dar cuenta que en realidad tiene muchas cosas actuales y aún futuras. Amén. En el versículo 1:19, se nos amplía un poco más el contenido del libro. Fíjese cómo lo dice. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Volvemos a leer el verso. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí ya se nos amplía el panorama. En el verso 1 dice las cosas que han de suceder pronto, como enfocándose a un espacio de tiempo nada más. Pero aquí se nos abarcan 3 espacios de tiempo diferentes: pasado, presente y futuro. Dice las cosas que has visto, quiere decir pasado; las cosas que son, tiempo presente; y las cosas que han de ser después de estas, tiempo futuro. Así que vamos a dividir el libro en estos 3 tiempos. Capítulo 1, las cosas que ya fueron. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Capítulos 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas. Así que en este versículo encontramos los 3 periodos de tiempo en los que está dividido este libro de Apocalipsis. Y conforme a este versículo es como vamos a estar estudiando el libro.
Ahora veamos un poco acerca de los siervos de Dios. Fíjese, el mismo versículo 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. A sus siervos. ¿A quién Dios le va a mostrar lo que va a venir? A sus siervos. Y dice: y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo. Otra vez Dios nos ubica a todos como cristianos, como dijimos la semana pasada cuando la ceremonia de lavamiento de pies. Somos siervos. La actitud que adoptamos cuando estamos lavando los pies de los hermanos es una actitud de siervo, el más bajo de todos los siervos. Eso somos. Desgraciadamente, en la iglesia de Cristo hay muchos que se creen lo que no son. Y desgraciadamente esclavizan o someten a la iglesia y la trasquilan y otros las despellejan. ¿Por qué? Porque se han tomado posiciones que no les corresponden. Todos somos siervos en el reino de Dios. Llámese pastor, obrero, evangelista. Si es que alguno se nombra profeta o apóstol o simplemente un maestro de las Escrituras, todos somos siervos. Líderes. Tal vez tengamos que cambiar la palabra y ponerle solamente siervos o siervas de Dios, porque de repente esa palabra como que daña, digamos, a pensar que somos más que los demás. Dios nos ubica y nos dice que somos siervos, y esta palabra es para cada uno de nosotros. La palabra siervo viene del griego doulos. En hebreo esta misma palabra se pronuncia eved, que son difíciles de traducir, pero se ha adoptado esa traducción: siervo o esclavo. El verdadero obrero de Dios es un esclavo. El verdadero obrero de Dios es un esclavo sin derecho, sin derechos. Ay, hermano, es que ya me cansé. Acuérdese que es usted un esclavo, no tiene derecho a cansarse. Ay, hermano, es que es mucho trabajo en la iglesia. Acuérdese que es un esclavo, no tiene derecho a quejarse. Hermano, pero vamos a salir a pleno sol, al mediodía. Acuérdese que es esclavo, no tiene derecho a quejarse. Hermano, invasión del amor de Dios requiere mucho trabajo. Salimos 2 horas, 3 horas, apenas contactamos a 1 o 2. Acuérdese que es esclavo, no tiene derecho a quejarse. ¿Se da cuenta? Mucho peleamos por nuestros derechos. Y en el reino de Dios, los únicos derechos que valen son los de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo venimos a ser esclavos de Jesucristo. Desgraciadamente muchos quieren tomar a Cristo como su esclavo. Señor, ven, Señor, dame, Señor, lléname, Señor, sáname, Señor, todo, Señor. Y ya no es Señor, ya es esclavo. Porque ¿a quién le pides? Le pides al siervo, al sirviente, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Él es el Señor, nosotros somos los servidores, los siervos. Él es el que manda, nosotros obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto no nos gusta, pero es la verdad. En la Biblia encontramos a siervos de Dios que dieron todo por el Señor. Por ejemplo, Moisés. Usted recordará a Moisés siendo criado en el palacio del rey de Egipto. Era fifí. Con todos los lujos y todas las comodidades. Es más, estaba siendo postulado para ser el próximo faraón, el próximo rey de Egipto. Porque solamente se
disputaba el reino entre Moisés y un hijo directo de él. Sin embargo, dice la Escritura que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que seguir los deleites del pecado de Egipto. Y menospreció esa posición de autoridad, esa posición de lujos, la menospreció para identificarse con el pueblo de Israel. Podemos hablar lo mismo por ejemplo, de David, podemos hablar lo mismo de Josué y Caleb, de Elías, de tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. De Job, otra vez, el siervo Job, siendo tan rico, y cuando perdió todas sus riquezas, aún a sus hijos y a su esposa, perdió todo. Dice la Escritura que él lo primero que hizo fue adorar a Dios. Él adoró a Dios. Él no se enojó con Dios, él no le reclamó a Dios, él no hizo berrinche con Dios, él no dejó de congregarse, él no habló mal de su pastor, no, él fue y adoró a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos mucho que aprender de la actitud de un siervo. Amén. El verdadero siervo de Dios obedece, pero el verdadero siervo de Dios siempre dará testimonio de su Señor. Fíjese cómo lo dice ahora el verso 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se está refiriendo a Juan, a él mismo. ¿Quién es Juan? El siervo de Dios, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto. Es él, es Juan, es el siervo de Dios. Pero él recibe la palabra, la revelación como siervo para entregarla a los demás siervos, dice la Escritura. Así lo dice el verso 1. Así que el maestro, el pastor, el anciano, el profeta, el que va a enseñar la palabra debe tomar esa actitud de siervo para poder entender correctamente la Escritura y poder darla a los demás siervos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que esa es la actitud que debemos adoptar ante la presencia de Dios. Número 4, los que serán benditos de Dios. Esta parte nos gusta a todos. Sin menospreciar los dos versículos anteriores, el versículo 3 es hermoso. Fíjese cómo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Hay 3 cosas que se piden para llegar a ser bienaventurado, de acuerdo a esta escritura. Dice, número 1, bienaventurados los que, a ver, dígalo bien fuerte, bienaventurados los que, el que lee, dice aquí, el que lee. Ahora, la imagen que nos está dando, el cuadro que nos está dando es de los maestros judíos. Había una sinagoga, un templo, un lugar de reunión, donde el maestro se sentaba y abría las escrituras y leía. Y dice, bienaventurado el que lee. Número 1. Número 2. Y los que oyen, está hablando de la audiencia, los que llegaron, los hermanos. En el cuadro judío, los demás judíos que llegaron a escuchar la palabra ese día. Bienaventurados los que oyen. Y en tercer lugar, y guardan las cosas que en ella están escritas. Así que hay una bienaventuranza para el que lee, para el que oye, pero sobre todo para los que guardan. ¿Qué quiere decir guardar? Quiere decir poner en práctica. Quiere decir hacer. ¿Se acuerda que hace un poco de tiempo hablamos de Santiago? Que la fe sin obras es muerta. Bueno, aquí una vez más el apóstol va hacia las obras, hacia hacer. No solamente oye, no solamente lee,
hace. Ese es el bienaventurado. ¿Por qué? Permítame, voy a brincar un poco. En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, hay una exhortación. Dice, Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo, conociendo, oiga bien esto, ¿qué dice? Está hablando de un siervo. Ya dijimos que todos somos siervos. Luego está diciendo, aquel siervo conociendo. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios aquí? Algo conocen. Algo conocen. Los que están en discipulado conocen un poco más. Los que están en discipulado 2 conocen mucho más. Tienen conocimiento. Los que tienen años de congregados, de estarse congregando, aunque no se discipulen, tienen mucho conocimiento. Años de estar recibiendo palabra de Dios. Y dice ahí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? Esto ya no nos gustó. Ahora, ¿qué es lo que hace enojar al Señor? De acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que hace enojar al Señor? Saber y no hacer. Saber y no hacer. ¿Saben? En la semana me dio mucha tristeza, empezando por el día jueves, que pregunté a los primeros hermanos, ¿cómo les fue en sus salidas? Y me dice uno, es que no vino mi pareja. Le pregunto a una hermana, ¿y cómo le fue? Tampoco vino mi pareja. Me alegré un poco porque dijeron, bueno, como no vinieron las parejas ministeriales, fuimos nosotros. Muy bueno, perfecto, así es como se debe ser. Pero luego vuelvo a preguntar a otra personita y me dice, es que cuando íbamos a salir tuve un compromiso que hacer y ya no fui. Otro dice, es que se me olvidó. Es que la escuela, el trabajo, un montón de peros. Pregunta a una líder y me dice, es que todos trabajan en mi grupo, hermano, todos trabajan. El hermano trabaja, la hermana trabaja, todos trabajan, yo trabajo, así que no salimos. Qué bonito es oír. Qué bonito es conocer. Pero la prueba de la fe está en el hacer. Y al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, no tendrás argumento para decir, yo era fiel en la iglesia, leí tantas veces la Biblia, memoricé tantos versículos. El Señor premia lo que hiciste, no lo que sabías. Este siervo dice aquí en el verso 37, estos siervos, conociendo la voluntad de su Señor, conocemos cuál es la voluntad de nuestro Dios, y no se prepara ni hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que no se prepara? El que no se quiere discipular. ¿Y quién es el que no hace? Que ni aún con discipulado sale. Es que la voluntad de Dios es tan sencilla. Como lo resumió Jesús, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero me da tristeza que ni a su propio pueblo ame, como para dejar sus quehaceres y salir. Yo les he dado ejemplo. Hemos dejado cosas que hacer. Trabajo hay mucho. Clientes hay muchos. Yo puedo seguir trabajando sábado, domingo, lunes. Puedo seguir trabajando.
Pero hemos decidido voluntariamente dejar eso. Apartar días para discipular, para visitar, en este caso para salir a evangelizar. Ningún dinero va a saciar tu alma, solamente tu servicio a Dios. Por eso exhorto con esta palabra que hemos visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, pero los que guardan, los que hacen la voluntad de su Señor. Hay bienaventuranza. Incluso la próxima semana vamos a hablar de las 7 bienaventuranzas que hay en el Apocalipsis. Hay 7 bienaventuranzas para nosotros, los que leemos las Escrituras, los que estamos estudiando las Escrituras. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir doblemente bendecido. Dios quiere bendecirnos abundantemente. ¿Cuál es el problema? Nosotros queremos, como aquel hombre que estaba tirado en el pasto y decía: Señor, tengo hambre. Y Dios le dijo: levántate y corta las manzanas. Ni siquiera quería levantarse a cortar las manzanas que estaban debajo del árbol, en el árbol donde él estaba acostado. ¿Qué cosas? ¿Quiere bendecirnos Dios? ¿Quiere bendecirnos Dios? Sí. ¿Qué impide que llegue la bendición a nuestra vida? Dígalo. Desobediencia, falta de disposición, trabajo, estudio, escuela, negocio, lo que sea. Verso 48. Lucas 12, 48. Mas el que sin conocerla. Oiga bien, hay gente que tiene muy poco tiempo en la iglesia. Gente que tiene muy poco tiempo en la iglesia, conoce poco de la palabra. Mas el que sin conocerla hizo, dice ahí, cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Repita esta última frase. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, no estamos de a gratis aquí. No estamos de a gratis. Palabra tienes, mucha palabra. Los que están en discipulados, mucho más. Por eso les hemos dado el reto de que busquen a 100 personas. No 50 como todos los demás, sino 100. Y ninguno puede decir: no puedo, no tengo tiempo, no sé cómo llego, qué les digo. No puede. Ya tienen mucho conocimiento. Solo requieren disposición. Disposición. Disponibilidad. Dejar todo y seguir a Cristo. Porque eso es lo que premia el Señor, lo que tú hagas. Hermano, ya soy salvo, no me puede obligar. Alguien me dijo: ¿qué? ¿Es obligatorio? No lo puede obligar. Si no quieren. Si no quieren, no podemos obligar a nadie. Pero yo no sé cómo puedes soportar al Espíritu Santo dentro de usted, diciéndole vez tras vez lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer y no hacerlo. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo? ¿Sabe que hay un peligro de resistir al Espíritu Santo? El peligro de resistir al Espíritu Santo
es que le cansemos y que nos entregue a nuestras propias pasiones. ¿Ha leído alguna vez Romanos capítulo 1? Te recomiendo que lea Romanos 1. Ahí se habla de gente que conoció al Señor, pero resistieron la voluntad de Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso podemos ver testimonios de gente que alguna vez dijo que era cristiana y hoy son adúlteros, hoy andan embriagados, llenos de alcohol, con muchos problemas familiares, falta de paz. Otros ya duermen, dice Apocalipsis, ya murieron, porque era mejor quitarlos de esta tierra ya. Y usted y yo, que tenemos la oportunidad ahora de hacer la voluntad de Dios, debiéramos no resistir la voluntad de Dios. Hay bendición para el que obedece. Hay bendición para el que hace, para el que guarda la palabra. Y de que 8 días le voy a dar esas 7 bendiciones que hay. Pero no siga resistiendo al Espíritu Santo. Alguien me dijo: ¿y por qué no los regañas? ¿Y por qué no les dices? Es que yo no soy yo, es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Es la palabra. Yo solo predico la palabra y usted sabe si la toma o no la toma. Si la resiste o la guarda. Si decide guardarla, hay bendición, mucha bendición para usted. Si la resiste, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé qué decisión quiera tomar en esta mañana, pero mi consejo y el consejo de Dios es que ponga en práctica su palabra, es que obedezca su palabra, es que deje ya sus quehaceres y salga a buscar a las personas que necesitan del Señor. ¿Sabe que hay mucha necesidad? Ayer nos encontramos una señora y cuando le empecé a compartir me dice: sí, tengo una necesidad. Y le dije: ¿cómo se llama? Es de salud. ¿Qué enfermedad tiene? No sé. Me han hecho muchos estudios y no sale. No sabemos qué. Los médicos no saben qué enfermedad es. Y pidió oración. Y así como esa podemos encontrar mucho más. Gente que está esperando que alguien le lleve palabra, que alguien le lleve una esperanza, que alguien le hable de Jesús. Es cierto, nos vamos a encontrar gente que no le interesa, que no quiere, pero ellos, si no están dispuestos ahora, que Dios les bendiga, pero vamos a buscar los que sí están dispuestos. Estoy seguro que sí hay gente que está esperando palabra, que le está esperando a usted, porque usted es el único que le puede llevar palabra de bendición. Póngase de pie. Y decida con todo su corazón ser obediente al mandato, poner en práctica su palabra. Quítese la pena, la vergüenza, quítese el qué dirán. De por sí la gente habla. Desde el momento en que saben que usted está viniendo acá, ellos están hablando mal. Pero quítese la pena. A quien vamos a dar cuentas es a Dios, no a la gente. Agrademos a Dios, sirvamos al Señor, amémosle con todo el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias
Gracias por tu palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos habla claramente, Señor. Bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye, el que guarda tu palabra. Hoy, Señor, entendemos que tú quieres bendecirnos, abundantemente quieres bendecirnos. Pero nosotros mismos hemos detenido la bendición al no querer salir, al no querer compartir, al no querer llevar tu palabra a otros. Tu palabra nos dice claramente que tus verdaderos siervos son los que comparten su testimonio y tu palabra. Y Señor, queremos ser esos verdaderos siervos. Queremos ser esos siervos fieles y prudentes. Queremos ser esos siervos que podamos con libertad llegar a tu presencia y decirte: aquí están los talentos que tú me diste y lo que he ganado para ti. Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Quita de nosotros, Señor, todo impedimento, todo aquello que está estorbando el que te sirvamos. Quita de nosotros, Señor, toda frialdad, toda apatía. Quita de tu iglesia, Señor, todo temor, todo falso temor. Quítalo, Dios, en el nombre de Jesús. Y ven y da a tu iglesia, Señor, bendición. Pero antes que esa bendición, danos un espíritu de obediencia. Queremos guardar tu palabra, esa palabra que hemos recibido, tomado, esa palabra que hemos aprendido. Queremos ponerla en práctica, Dios. Ayúdanos a no ser siervos infieles. No queremos recibir azotes, como dice ahí este texto que leímos. Queremos tu bendición, Señor. Ayúdanos, porque queremos ser obedientes, porque queremos llevar tu palabra, tu nombre, tu gloria, tu bendición a otras personas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.